La Ciudad de México despertaba bajo un cielo nublado, mientras Guadalupe Hernández observaba desde el ventanal de la residencia en Las Lomas. A sus 28 años, su vida había dado un giro inesperado al casarse con Rafael Montero, uno de los empresarios más poderosos del país. El contraste entre su origen humilde en Puebla y la opulencia que ahora la rodeaba no podía ser más marcado. Con manos temblorosas, Guadalupe sostenía la prueba de embarazo positiva. Tres semanas de náuseas y mareos habían confirmado lo que ya sospechaba. Una mezcla de alegría y temor la invadía mientras esperaba el regreso de Rafael de su viaje de negocios a Monterrey. «Señora, el señor Montero acaba de llegar», anunció Dolores, el ama de llaves que llevaba más de 20 años trabajando para la familia Montero. Guadalupe respiró profundo, guardó la prueba en el bolsillo de su vestido y bajó las escaleras de mármol. La mansión, con sus techos altos y obras de arte mexicano contemporáneo, parecía más fría que nunca. Rafael, un hombre de 45 años, de rostro anguloso y mirada penetrante, dejó su maletín sobre una mesa de ónix y se sirvió un whisky sin siquiera mirar a su esposa. «¿Cómo estuvo tu viaje?», preguntó Guadalupe acercándose cautelosamente. «Agotador. La familia Álvarez sigue resistiéndose a vender sus acciones», respondió secamente mientras aflojaba su corbata de seda italiana. «Algo importante que reportar». El corazón de Guadalupe latía con fuerza. Tras 2 años de matrimonio, había aprendido a leer el humor de Rafael, y ese día no parecía el momento ideal para dar la noticia. Sin embargo, su ilusión pudo más. «Tengo algo importante que decirte», comenzó intentando controlar el temblor en su voz. «Estoy embarazada». Rafael se quedó inmóvil, con el vaso a medio camino hacia sus labios. Sus ojos oscuros se clavaron en ella con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Estás segura?», preguntó con voz gélida. «Sí, tengo 3 semanas de retraso y la prueba dio positivo», respondió Guadalupe, extrayendo la prueba de su bolsillo. «Pensé que podríamos ir juntos al médico mañana para...». No pudo terminar la frase. El cristal del vaso se estrelló contra el suelo de mármol, fragmentándose en 1000 pedazos. Rafael se acercó a ella con una mirada que nunca antes había visto. «Ese hijo no es mío, aborta ya», gritó agarrándola por los brazos con tanta fuerza que Guadalupe sintió que le cortaba la circulación. «¿Me crees estúpido? Tú y yo no hemos tenido relaciones en más de 2 meses». Las palabras golpearon a Guadalupe como un látigo. Era cierto que la intimidad entre ellos había disminuido drásticamente, pero no habían dejado de compartir la cama. «Eso no es verdad», balbuceó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. «La noche de tu cumpleaños, después de la fiesta, nosotros...». «Cállate», rugió Rafael soltándola con brusquedad. «Sé perfectamente con quién he estado y cuándo. No intentes engañarme». Dolores apareció en el umbral de la puerta, alarmada por los gritos. Su mirada se cruzó con la de Guadalupe, quien detectó una mezcla de compasión y algo más. «¿Culpabilidad? Don Rafael, ¿necesita algo?», preguntó la mujer con voz temblorosa. «Tráeme el teléfono del doctor Velasco», ordenó sin apartar la mirada de su esposa. «Y comunícame con Eduardo ahora mismo». Guadalupe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eduardo Fuentes era el abogado personal de Rafael, quien se encargaba de todos los asuntos delicados de la familia. «Rafael, por favor, escúchame», suplicó Guadalupe. «Este hijo es tuyo, te lo juro por lo más sagrado». El empresario la miró con desprecio mientras tomaba el teléfono que Dolores le ofrecía. «Tienes 2 opciones», sentenció con frialdad calculada. «O te encargas de esto discretamente con el doctor Velasco, o me encargaré yo de que no solo pierdas a ese bastardo, sino todo lo que has conseguido a mi lado. Decídelo ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como plomo.
Por la ventana, gruesas gotas de lluvia comenzaron a golpear el cristal, reflejando las lágrimas que corrían por el rostro de Guadalupe mientras su mundo se desmoronaba ante sus ojos. El amanecer llegó con una llovizna persistente sobre la Ciudad de México. Guadalupe permanecía sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en algún punto del horizonte que se extendía más allá de los jardines de la mansión. No había dormido en toda la noche. Rafael, tras su ultimátum, se había encerrado en su despacho y luego había salido sin decir a dónde iba. Con dedos temblorosos, Guadalupe marcó un número en su teléfono. «Mariana, soy yo. Necesito tu ayuda». Mariana Soto había sido su mejor amiga desde la preparatoria en Puebla. A diferencia de Guadalupe, quien había ascendido socialmente a través de su matrimonio, Mariana había construido una pequeña pero exitosa boutique en La Condesa tras años de esfuerzo. Una hora más tarde, Guadalupe salía por la puerta trasera de la mansión con una pequeña maleta. Dolores la observaba con expresión indescifrable. «Cuídese mucho, señora», murmuró la mujer, entregándole un sobre. «Esto podría serle útil». Confundida, Guadalupe tomó el sobre y lo guardó en su bolso sin preguntar. No había tiempo para explicaciones. El apartamento de Mariana era modesto pero acogedor, decorado con textiles tradicionales mexicanos y plantas que daban vida al espacio. Desde la ventana se veía el bullicio de la avenida Ámsterdam. «No puedo creer lo que me estás contando», dijo Mariana, mientras servía té de hierbabuena en 2 tazas de cerámica de Talavera. «¿Cómo puede dudar de ti? ¿Y por qué está tan seguro de que no es suyo?» Guadalupe pasó las manos por su rostro exhausta. «No lo sé. Últimamente ha estado distante, obsesionado con la expansión de sus hoteles en Riviera Maya, pero nunca imaginé que reaccionaría así». «¿Y qué piensas hacer?» «No voy a abortar», respondió Guadalupe con una determinación que surgía desde lo más profundo de su ser. «Este bebé es mío. Es parte de mí. No importa lo que diga Rafael». Mariana apretó su mano en señal de apoyo. «Sabes que cuentas conmigo, pero Rafael es un hombre poderoso. Tiene conexiones en todas partes». Fue entonces cuando Guadalupe recordó el sobre que Dolores le había entregado. Al abrirlo, encontró una llave y una nota escrita a mano. «Casa de mi hermana en Cuernavaca. Nadie la conoce. Dirección adjunta. Cuidado con Eduardo Fuentes». «¿Quién es Eduardo Fuentes?», preguntó Mariana al leer la nota. «El abogado de Rafael. Un hombre sin escrúpulos que resuelve todos sus problemas, legales y no tan legales». Esa misma tarde, mientras las nubes amenazaban con otra tormenta, Guadalupe abordaba un autobús hacia Cuernavaca. El viaje de apenas hora y media le pareció eterno. Su mente bullía con preguntas sin respuesta. ¿Por qué Rafael estaba tan seguro de que el hijo no era suyo? ¿Por qué Dolores la había ayudado a escapar? La casa en Cuernavaca resultó ser una construcción sencilla, pero bien mantenida en un barrio tranquilo. Rodeada de bugambilias y con vista a las montañas, parecía el refugio perfecto. 3 días después, mientras Guadalupe intentaba adaptarse a su nueva realidad, el noticiero local captó su atención. El reconocido empresario Rafael Montero ha ofrecido una recompensa por información sobre el paradero de su esposa, Guadalupe Hernández, quien desapareció de su residencia en Las Lomas hace 3 días. Según fuentes cercanas, la señora Montero podría estar sufriendo un episodio de inestabilidad emocional tras descubrir que no puede tener hijos. El control remoto cayó de sus manos. La mentira era tan elaborada como cruel. Rafael no solo negaba la paternidad, sino que ahora intentaba hacerla parecer inestable, manipulando la verdad ante los medios de comunicación. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. «Diga», contestó con cautela. «Señora Montero, soy Eduardo Fuentes». La voz al otro lado era suave pero amenazante. «Don Rafael está muy preocupado por usted. Permítame ayudarla a regresar a casa». «No necesito ayuda, señor Fuentes. Y por favor dígale a mi esposo que deje de mentir a la prensa. Me temo que no entiende la situación», continuó el abogado sin alterarse. «Tenemos pruebas de su condición psiquiátrica. Su historial médico indica tendencias depresivas e intentos previos de autolesión». Guadalupe se quedó helada. Nunca había tenido problemas de salud mental. Eso es completamente falso. Los registros médicos dicen lo contrario. El doctor Velasco tiene documentación muy convincente. Hizo una pausa. Si regresa voluntariamente, todo esto quedará en un malentendido familiar. Si no, bueno, una orden judicial para internarla por su propia seguridad
no sería difícil de conseguir. Tras colgar, Guadalupe se desplomó en el sofá. Rafael estaba fabricando evidencia para desacreditarla, para quitarle la posibilidad de defender a su hijo. Fue entonces cuando recordó algo. Con manos temblorosas, buscó en su bolso hasta encontrar una pequeña grabadora que había comenzado a llevar consigo desde que las discusiones con Rafael se habían vuelto más frecuentes. La había activado instintivamente durante su última confrontación. Al presionar play, las palabras de Rafael resonaron con claridad escalofriante. Ese hijo no es mío. Aborta ya. Cada palabra, cada amenaza, cada ultimátum había quedado registrado. Esa noche, mientras la luna iluminaba los jardines de bugambilias, Guadalupe tomó una decisión. No solo lucharía por su hijo, sino que descubriría por qué Rafael estaba tan determinado a negar su paternidad. Había algo más, algo que no encajaba en toda esta historia. La pequeña cafetería en el centro de Cuernavaca ofrecía el anonimato que Guadalupe necesitaba. Con el pelo recogido bajo una gorra y gafas de sol, observaba a la gente pasar mientras esperaba. Habían pasado 2 semanas desde su huida y cada día traía nuevas revelaciones. «Lamento el retraso», dijo Javier Rodríguez, sentándose frente a ella. Javier había sido el contador asistente de Rafael durante 5 años, antes de ser despedido repentinamente 6 meses atrás. Guadalupe lo había contactado a través de Mariana, quien había averiguado su paradero. «Gracias por venir», respondió Guadalupe quitándose las gafas. «Sé que es arriesgado para ti». El hombre, de unos 35 años, miró nerviosamente alrededor antes de hablar. Cuando supe lo que estaba pasando, supe que era el momento de hablar. Rafael Montero no puede seguir destruyendo vidas impunemente. «¿A qué te refieres?», preguntó Guadalupe sintiendo un escalofrío. Javier extrajo una memoria USB de su bolsillo. «Fui despedido porque descubrí irregularidades en las cuentas de la empresa. Cantidades millonarias transferidas a paraísos fiscales, documentos falsificados, propiedades adquiridas con dinero de procedencia dudosa». Hizo una pausa. «Y algo más. Registros médicos. Rafael se hizo una vasectomía hace 3 años, antes de conocerte». La revelación golpeó a Guadalupe como un puñetazo. Se llevó una mano al vientre, protectora. «¿Estás seguro?» «Completamente. La operación se realizó en una clínica privada en Suiza. Tengo los registros aquí», señaló la memoria USB. «Pero hay más. Rafael está a punto de cerrar la mayor adquisición de su carrera, la cadena hotelera de los Álvarez, una fusión que lo convertirá en el empresario turístico más poderoso de Latinoamérica. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El contrato tiene una cláusula moral. Si sale a la luz cualquier escándalo familiar, los Álvarez pueden retirarse sin penalización. Un divorcio escandaloso, una esposa embarazada de otro hombre, sería devastador para el acuerdo. Todo comenzaba a cobrar sentido. Rafael necesitaba silenciarla, controlarla, hasta que la fusión estuviera completada. «Hay algo más que deberías saber», continuó Javier bajando la voz. «Eduardo Fuentes no es solo su abogado, es su medio hermano. Mismo padre, distinta madre. Lo mantienen en secreto porque el padre de Rafael nunca reconoció a Eduardo oficialmente». La cabeza de Guadalupe daba vueltas con tanta información. ¿Cómo no se había dado cuenta de todo esto antes? De regreso en la casa de Cuernavaca, Guadalupe revisó meticulosamente los archivos proporcionados por Javier. La vasectomía, las transferencias millonarias, los contratos preliminares con la familia Álvarez. Todo estaba allí, documentado con precisión meticulosa. Pero fue un archivo de video lo que realmente la dejó sin aliento. Era la grabación de una reunión privada entre Rafael y Eduardo, fechada apenas una semana antes de que ella descubriera su embarazo. «El acuerdo con los Álvarez está prácticamente cerrado», decía Rafael en el video. «Solo necesitamos mantener las apariencias un par de meses más». «¿Y Guadalupe?», preguntaba Eduardo. «Guadalupe ha cumplido su propósito. La imagen del empresario felizmente casado con una mujer del pueblo ha sido útil para mi reputación, pero ya no la necesito. Después de la fusión me divorciaré». «¿Y si se resiste?». Rafael sonreía con frialdad en la pantalla. «Tengo mis métodos. Nadie se interpone en mi camino, y menos una mujer ingenua que creyó en el cuento de hadas». Las lágrimas corrían por las mejillas de Guadalupe mientras la grabación terminaba.
Todo había sido una mentira. Su matrimonio, el supuesto amor de Rafael, sus promesas, todo parte de una estrategia empresarial calculada al milímetro. Esa noche, mientras la luna iluminaba el jardín, Guadalupe tomó su decisión. No sería una víctima más de Rafael Montero. Con manos firmes, comenzó a escribir un plan detallado. Si Rafael quería guerra, la tendría. A la mañana siguiente, contactó con Mariana. «Necesito que me consigas una reunión con alguien», dijo con determinación. «Alejandro Álvarez, ¿el hijo del dueño de la cadena hotelera?», preguntó Mariana sorprendida. «¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Su hermana menor compra en tu boutique regularmente, ¿verdad? Es hora de usar esa conexión». 3 días después, en un restaurante discreto de Polanco, Guadalupe se encontraba frente a Alejandro Álvarez, un hombre de unos 40 años con mirada inteligente y gestos pausados. «Señora Montero, debo admitir que me intrigó su insistencia en vernos», comenzó Alejandro, «especialmente dadas las circunstancias de su desaparición. Señor Álvarez, lo que voy a mostrarle cambiará completamente su percepción de Rafael Montero y del acuerdo que están a punto de firmar». Durante la siguiente hora, Guadalupe le mostró los documentos, las transferencias sospechosas, los registros de la vasectomía y finalmente el video de la conversación entre Rafael y Eduardo. El rostro de Alejandro pasó de la incredulidad al asombro y finalmente a una fría indignación. «Mi padre siempre tuvo sus dudas sobre Montero», dijo finalmente. «Pero esto supera cualquier sospecha que pudiéramos tener. No busco venganza, señor Álvarez», explicó Guadalupe. «Solo justicia y proteger a mi hijo, que contra todo pronóstico médico existe». Alejandro la miró con una mezcla de respeto y curiosidad. «Si lo que dice es cierto y Rafael se hizo una vasectomía, ¿cómo explica su embarazo?». Guadalupe sonrió levemente por primera vez en semanas. «Las vasectomías tienen un porcentaje mínimo de fallos, aproximadamente 1 de cada 1000 casos. Parece que mi hijo es ese 1 en 1000. Al salir del restaurante, Guadalupe sentía un peso menos sobre sus hombros. La verdad comenzaba a abrirse camino entre las sombras. Lo que no sabía era que, desde un auto estacionado al otro lado de la calle, Eduardo Fuentes había fotografiado todo el encuentro. La confrontación final estaba a punto de comenzar. El Gran Hotel Ciudad de México resplandecía bajo las luces de la tarde. Sus vitrales Art Nouveau y su majestuosa escalera eran el escenario perfecto para lo que se anunciaba como el evento empresarial del año, la firma oficial de la fusión entre el Grupo Montero y Hoteles Álvarez. Los salones bullían de actividad. Políticos, empresarios y celebridades circulaban entre meseros que ofrecían champán y bocadillos gourmet. Los fotógrafos capturaban cada momento, cada apretón de manos, cada sonrisa ensayada. En el centro de todo, Rafael Montero resplandecía con su impecable traje italiano. A su lado, Eduardo Fuentes mantenía una sonrisa tensa mientras susurraba algo al oído de su medio hermano. «Los Álvarez acaban de llegar», informó Eduardo. «Pero hay algo extraño. Vienen con sus abogados y...», dudó un momento, «con una mujer que no logro identificar». Rafael frunció el ceño, pero mantuvo la compostura. Nada empañaría su momento de gloria. «Probablemente alguna asesora». «No importa», respondió ajustándose los gemelos de platino. «En una hora seremos dueños del imperio hotelero más grande de Latinoamérica». Al otro lado del salón, Guadalupe esperaba junto a Alejandro Álvarez y su padre, don Francisco, patriarca de la familia. Vestía un sencillo pero elegante vestido negro que disimulaba su embarazo de casi 3 meses. «¿Está segura de querer hacer esto, señora Montero?», preguntó don Francisco, un hombre de 70 años con la dignidad que solo dan los años y la integridad. «Una vez que entremos, no habrá vuelta atrás». «Completamente segura», respondió Guadalupe con una calma que nacía de la certeza de estar haciendo lo correcto. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Los murmullos en el salón se intensificaron cuando el grupo avanzó hacia donde Rafael esperaba, con una sonrisa congelada en el rostro. La expresión del empresario al reconocer a Guadalupe fue imperceptible para la mayoría, pero no para ella, que conocía cada matiz de su rostro. «Rafael, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Guadalupe con voz clara, que resonó en el repentino silencio del salón. «Pensé que estarías buscándome desesperadamente, como has declarado a la prensa.
Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse con frenesí. La desaparecida esposa del magnate hotelero aparecía de repente en el evento más importante de su carrera. «Guadalupe», respondió Rafael, recuperando rápidamente la compostura. «Qué alivio verte bien. Hemos estado muy preocupados por ti». Se acercó para abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «Ahórrate la actuación, Rafael. Todos los presentes merecen conocer la verdad». Eduardo Fuentes intentó intervenir. «Señores, este es un asunto familiar que podemos discutir en privado. La señora Montero ha estado bajo mucho estrés últimamente y el único estrés que he sufrido», interrumpió Guadalupe, «ha sido descubrir las mentiras sobre las que se ha construido no solo mi matrimonio, sino todo el imperio Montero». Don Francisco Álvarez dio un paso adelante. «Rafael, creo que deberíamos posponer la firma del acuerdo hasta aclarar ciertas irregularidades que han llegado a nuestro conocimiento». El rostro de Rafael se endureció. «¿Qué irregularidades?» «Todo está en orden. Los documentos han sido revisados por ambos equipos legales». «No hablamos de los documentos del acuerdo», intervino Alejandro, «sino de esto». Con un gesto, Alejandro señaló hacia la entrada del salón, donde varios agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera hacían su aparición. A su lado, Javier Rodríguez, el excontador, sostenía una carpeta llena de documentos. «Rafael Montero», anunció uno de los agentes acercándose, «tenemos una orden para revisar sus registros financieros basados en denuncias de lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación de documentos». El murmullo se convirtió en conmoción. Los fotógrafos disparaban sin cesar mientras Rafael miraba a su alrededor, buscando una salida. «Esto es un error», declaró con voz tensa, «una conspiración orquestada por mi esposa, quien claramente está desequilibrada». Guadalupe sacó entonces su teléfono y presionó reproducir. La voz de Rafael resonó en el salón. «Ese hijo no es mío. Aborta ya». Y luego, la grabación continuaba con todas sus amenazas, sus planes para desacreditarla, su estrategia para manipular a los Álvarez. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Exijo que apague eso inmediatamente», ordenó Rafael, avanzando hacia ella con furia apenas contenida. Eduardo intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Rafael agarró a Guadalupe por el brazo con violencia, provocando exclamaciones de asombro entre los presentes. «¡Suéltala!». La voz firme de Dolores, el ama de llaves, sorprendió a todos. La mujer avanzaba entre la multitud con determinación. «Ya has hecho suficiente daño». «¿Tú?». Rafael la miró atónito. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí?». «Me atrevo porque durante 20 años he sido testigo de tus manipulaciones, tus mentiras, tus abusos», respondió Dolores sin intimidarse. «Y porque ya es hora de que todos sepan quién eres realmente». Volviéndose hacia Guadalupe añadió, «Señora, hay algo más que debe saber, algo que explica todo». Con manos temblorosas, Dolores extrajo un sobre de su bolso. «Hace 3 años, acompañé a don Rafael a Suiza. No fue solo para una vasectomía, como usted descubrió. También fue para un análisis genético completo». Hizo una pausa. «Rafael es estéril de nacimiento. Nunca ha podido tener hijos». La revelación cayó como una bomba. Rafael palideció visiblemente. «Entonces, ¿cómo explicas mi embarazo?», preguntó Guadalupe, aunque ya sospechaba la respuesta. «El tratamiento de fertilidad», respondió Dolores. «Rafael lo intentó todo. Especialistas en Estados Unidos, Europa, tratamientos experimentales. Nada funcionó. Su obsesión por tener un heredero, por continuar el legado Montero, lo consumía. Cuando los médicos le dijeron que era imposible, algo cambió en él». Eduardo Fuentes intentó intervenir, pero los agentes lo mantuvieron a distancia. «Decidió entonces crear la imagen perfecta», continuó Dolores. «El empresario exitoso con la esposa del pueblo, la historia de amor que cautivó a los medios. Todo mientras planeaba su mayor adquisición». «¿Y por qué reaccionó así cuando le dije del embarazo?», preguntó Guadalupe. «Porque es imposible que sea suyo», respondió Dolores. «Y porque arruinaba sus planes. Un hijo, un heredero, significaría que no podría deshacerse de usted tan fácilmente después de la fusión». Rafael, acorralado, mostró finalmente su verdadero rostro. «¿Y qué si es cierto?», espetó con desprecio. «Todo lo que he construido lo he hecho por mi cuenta. Nadie me ha regalado nada. Si tuve que manipular algunas verdades en el camino, ¿a quién le importa? El fin justifica los medios».
A la ley le importa, intervino el agente de la UFI, y a todos los que has engañado en el proceso. Mientras los agentes se acercaban para llevarse a Rafael, Guadalupe dio un paso hacia él. Hay algo que aún no entiendes, Rafael. Este hijo es un milagro, sí, pero no de la forma que crees. Hizo una pausa. Meses antes de conocerte, doné óvulos a una clínica de fertilidad para pagar mis estudios. Según los médicos que me han atendido durante estas semanas, este embarazo es resultado de un procedimiento de fertilización in vitro. Rafael la miró sin comprender. Lo que significa, continuó Guadalupe, que alguien utilizó uno de mis óvulos donados y el esperma de un donante para crear este embrión, que luego fue implantado en mí sin mi conocimiento. Miró a Dolores, quien asintió con tristeza. Y solo hay una persona que tendría acceso a esa información y el poder para hacer algo así. Todas las miradas se volvieron hacia Eduardo Fuentes, quien comenzaba a retroceder hacia la salida. Eduardo siempre quiso lo que creía que le pertenecía por derecho, explicó Dolores. La parte del Imperio Montero que su padre nunca le reconoció. Y la única forma de conseguirlo era a través de un heredero que compartiera sangre con la familia Montero. Eduardo fue detenido antes de alcanzar la puerta. La verdad completa, retorcida y calculada hasta el último detalle, quedaba finalmente expuesta ante todos. Mientras Rafael y Eduardo eran escoltados fuera del salón, don Francisco Álvarez se acercó a Guadalupe. Señora Montero, su valor hoy ha evitado que nuestra familia se asociara con personas sin escrúpulos. Estaremos eternamente agradecidos. Guadalupe asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No había ganadores en esta historia, solo verdades dolorosas y un futuro por reconstruir. 6 meses después, mientras la Ciudad de México se preparaba para las fiestas navideñas, Guadalupe mecía suavemente a su hija recién nacida en el porche de su casa en Cuernavaca. Las bugambilias estaban en plena floración, y el aire olía a jazmín y a nuevo comienzo. Mariana llegó con una bandeja de café y pan dulce. ¿Has visto las noticias?, preguntó sentándose junto a ella. Rafael ha sido sentenciado a 15 años por fraude fiscal y otros delitos. Eduardo recibió 12 años por conspiración y por los procedimientos médicos no consentidos. Guadalupe miró a su hija, que dormía plácidamente. Lo que hicieron fue imperdonable, dijo en voz baja, pero Lucía es lo mejor que podría haberme pasado. El sol comenzaba a ponerse sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En la distancia, las luces de Cuernavaca comenzaban a encenderse una a una. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Guadalupe. Jueves. Hace exactamente un año, Rafael me gritó esas palabras que nunca olvidaré. Ese hijo no es mío. Aborta ya. Acarició la mejilla de su hija. Nunca imaginó que ese día marcaría no su triunfo, sino su caída. Y mientras la noche caía sobre México, Guadalupe comprendió que algunas batallas, por dolorosas que sean, merecen ser libradas hasta el final. Porque la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino. 5 años habían transcurrido desde aquel día en el Gran Hotel Ciudad de México. La pequeña Lucía, con sus 5 años recién cumplidos, corría entre los árboles frutales del jardín de la Fundación Nuevo Amanecer, un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica que Guadalupe había fundado en las afueras de Cuernavaca. «Mamá, mira lo que encontré», exclamó la niña sosteniendo entre sus pequeñas manos una mariposa monarca que revoloteaba intentando liberarse. Guadalupe sonrió mientras se acercaba a su hija. El tiempo había suavizado algunas de sus facciones, pero había endurecido su determinación. «Es hermosa, mi amor, pero recuerda que las mariposas necesitan ser libres para cumplir su propósito», le explicó con dulzura. «Como nosotras». La niña asintió y abrió sus manos, observando fascinada cómo la mariposa emprendía el vuelo hacia el cielo azul de Morelos. Desde la terraza, Mariana contemplaba la escena mientras terminaba de revisar unos documentos. Su boutique se había expandido a 3 sucursales, y ahora dedicaba parte de sus ganancias a la fundación de su amiga. «Guadalupe, acaba de llegar esto», dijo, entregándole un sobre con el membrete del Tribunal Superior de Justicia. Con un suspiro, Guadalupe lo abrió. A pesar de los años transcurridos, los asuntos legales relacionados con el Imperio Montero seguían apareciendo periódicamente en su vida. «Es la resolución final sobre los bienes»,
murmuró mientras leía. El tribunal ha determinado que el 40% de las acciones del Grupo Montero pasen a un fideicomiso para Lucía, administrado por mí hasta su mayoría de edad. Mariana la miró con curiosidad. ¿Cómo te sientes al respecto? Guadalupe dobló cuidadosamente el documento y observó a su hija que ahora examinaba con interés las flores de un naranjo. Es justicia poética, supongo, respondió. Rafael, que estaba obsesionado con tener un heredero para su imperio, finalmente lo tiene, aunque no de la manera que imaginó. La ironía no escapaba a ninguna de las dos. Rafael Montero, desde su celda en el reclusorio norte, había intentado impugnar cualquier derecho de Lucía sobre su fortuna, argumentando que no compartían lazos biológicos. Sin embargo, las pruebas de ADN habían confirmado lo que Eduardo Fuentes había confesado. La niña había sido concebida mediante fertilización in vitro utilizando un óvulo de Guadalupe y esperma de un donante, que resultó ser el propio Eduardo, medio hermano de Rafael, lo que hacía a Lucía parte de la familia Montero por sangre. ¿Has sabido algo de Dolores?, preguntó Mariana. Está bien. Vive en Puebla con su hermana. Guadalupe sonrió con nostalgia. Le debo tanto. Si no hubiera sido por ella, por su valor para hablar. El testimonio de Dolores había sido crucial no solo en el juicio contra Rafael y Eduardo, sino también en la investigación que reveló una red de corrupción que implicaba a varios políticos y empresarios de alto nivel. Su valentía había inspirado a Guadalupe a crear la Fundación, un espacio donde las mujeres podían encontrar no solo refugio, sino también asesoría legal y oportunidades para reconstruir sus vidas. El sonido de un auto aproximándose interrumpió sus pensamientos. Un vehículo negro se detuvo frente a la entrada principal, y de él descendió un hombre de aspecto distinguido. «Señor Álvarez, bienvenido», saludó Guadalupe, acercándose a recibir a Alejandro Álvarez, quien tras la caída de Rafael había reestructurado el negocio hotelero de su familia. «Lamento llegar tarde», se disculpó Alejandro. «El tráfico desde la Ciudad de México estaba imposible. Llegó justo a tiempo para nuestra reunión», lo tranquilizó Guadalupe, guiándolo hacia la oficina de la Fundación. Durante los últimos 3 años, Hoteles Álvarez había financiado un programa de capacitación profesional para las mujeres atendidas en la Fundación, ofreciéndoles después empleos en sus diferentes propiedades. Era un proyecto que había cambiado la vida de docenas de mujeres que, como Guadalupe en su momento, habían necesitado una oportunidad para empezar de nuevo. «Tengo buenas noticias», anunció Alejandro una vez sentados en la oficina. «La Junta Directiva ha aprobado expandir el programa a todos nuestros hoteles en Latinoamérica». Guadalupe asintió, satisfecha. Cada pequeña victoria significaba una posibilidad más para alguien que lo necesitaba. «Y hay algo más», continuó Alejandro, sacando una tablet de su maletín. «Quería mostrarte esto antes de que se haga público». En la pantalla apareció el diseño de un nuevo desarrollo hotelero en la Riviera Maya. El proyecto, ambicioso y ecológicamente sustentable, llevaba por nombre Lucía. «Es nuestro homenaje a ti y a tu hija», explicó Alejandro. «Un recordatorio de que la integridad siempre prevalece sobre la ambición desmedida». Guadalupe sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. 5 años atrás, cuando se enfrentaba a las amenazas de Rafael, jamás habría imaginado que su historia de lucha se convertiría en un símbolo para tantas personas. Esa noche, después de acostar a Lucía, Guadalupe se sentó en el porche de su casa contemplando las estrellas que brillaban sobre Cuernavaca. El camino no había sido fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de cansancio, pero nunca de arrepentimiento. Su teléfono vibró con una notificación. Era un artículo de El Universal. Guadalupe Hernández, nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos por su labor con mujeres víctimas de violencia. Sonrió para sí misma. No buscaba reconocimientos, pero cada mención en los medios significaba mayor visibilidad para la causa, más posibilidades de llegar a quienes necesitaban ayuda. El viento mecía suavemente las bugambilias cuando Dolores apareció en el jardín. Sus visitas eran esporádicas, pero siempre bienvenidas. «Buenas noches, señora», saludó con la formalidad que nunca había abandonado del todo. «Dolores, por favor, después de todo lo que hemos pasado, creo que puedes llamarme Guadalupe», respondió ella, invitándola a sentarse a su lado. La mujer mayor sonrió tímidamente
y tomó asiento. «Hay algo que nunca te he preguntado», dijo Guadalupe después de un momento de silencio. «¿Por qué decidiste ayudarme? Trabajaste para la familia Montero durante décadas. Arriesgaste todo». Dolores contempló el horizonte antes de responder. «Hace muchos años, cuando apenas era una jovencita, me encontré en una situación similar a la tuya», confesó con voz queda. El hijo del patrón para quien trabajaba dejó la frase inconclusa, pero el dolor en sus ojos completaba la historia. «Nadie me ayudó entonces. Nadie creyó en mi palabra frente a la de una familia poderosa». Guadalupe tomó su mano, entendiendo por fin el vínculo invisible que siempre había existido entre ellas. «Cuando te vi esa noche, con la prueba de embarazo en la mano y la ilusión en los ojos, supe que no podía quedarme callada otra vez», continuó Dolores. «No podía ser cómplice de otra injusticia». Las dos mujeres permanecieron en silencio, unidas por una comprensión que trascendía las palabras. En la habitación contigua, Lucía dormía plácidamente, ajena al pasado que había forjado su presente. «¿Sabes?», dijo finalmente Guadalupe, «a veces pienso en Rafael, en Eduardo, en todo lo que hicieron, en cómo sus planes tan meticulosamente elaborados terminaron destruyéndolos». «La verdad siempre encuentra su camino», respondió Dolores, «tarde o temprano». Al día siguiente, mientras Guadalupe recorría los pasillos de la fundación, saludando a las mujeres que participaban en los talleres, recibió una llamada de Javier Rodríguez, el excontador que había sido fundamental en exponer las irregularidades financieras de Rafael. «Guadalupe, acabo de enterarme», dijo sin preámbulos. «Eduardo Fuentes ha solicitado verte». Un escalofrío recorrió su espalda. En todos estos años había evitado cualquier contacto con los hombres que habían intentado destruirla. «¿Por qué querría verme ahora?» «Está enfermo. Cáncer terminal», explicó Javier. «Los médicos le dan 3 meses de vida como máximo». Esa tarde, después de mucha reflexión, Guadalupe se encontró en la sala de visitas del hospital penitenciario. Eduardo Fuentes, demacrado y envejecido prematuramente, la observaba desde la cama con una mezcla de sorpresa y alivio. «No esperaba que vinieras», murmuró con voz débil. «Yo tampoco», admitió Guadalupe, manteniéndose a cierta distancia. «¿Qué quieres de mí, Eduardo?» El hombre cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Perdón», dijo simplemente. «No espero que me perdones, pero necesitaba decírtelo. Lo que hice, lo que te hicimos, no tiene justificación». Guadalupe permaneció en silencio, observando a aquel hombre reducido a una sombra de lo que fue, consumido tanto por la enfermedad como por sus propias acciones. «¿Rafael sabe de tu condición?», preguntó finalmente. «No hemos hablado en años», respondió Eduardo con amargura. «Al final ni siquiera los lazos de sangre significaron nada. Solo fuimos 2 hombres consumidos por la ambición y el resentimiento». Antes de marcharse, Guadalupe se detuvo en la puerta. «No puedo perdonarte, Eduardo». «No todavía, pero tampoco te guardo odio». Hizo una pausa. «Y Lucía, ella está bien. Es una niña feliz, brillante y compasiva». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del hombre. «Gracias por decírmelo». Mientras conducía de regreso a Cuernavaca, Guadalupe pensaba en los giros inesperados de la vida. En cómo las palabras crueles de Rafael aquella noche lluviosa, «ese hijo no es mío, aborta ya», habían desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo su existencia, sino la de muchas otras personas. Al llegar a casa, encontró a Lucía jugando ajedrez con Mariana en el jardín. La niña levantó la vista y su rostro se iluminó al verla. «Mamá, te estaba esperando para contarte. Gané mi primer torneo de ajedrez en la escuela». Guadalupe la abrazó con fuerza, inhalando el aroma a champú de manzanilla de su cabello. En momentos como este, todo cobraba sentido. Cada lágrima derramada, cada batalla librada, cada momento de incertidumbre. «Estoy muy orgullosa de ti, mi amor», susurró contra su cabello. Esa noche, mientras arropaba a su hija, Lucía la miró con sus grandes ojos curiosos. «Mamá, la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe favorito para el Día de la Independencia», dijo. «Yo escribí sobre ti». Guadalupe sintió que el corazón se le encogía. «¿Sobre mí? Pero hay tantos héroes importantes en la historia de México. Pero tú eres más valiente que todos ellos», insistió la niña con la lógica inapelable de la infancia. «Tú luchaste sola contra los malos, como en los cuentos, pero en la vida real
Con un nudo en la garganta, Guadalupe besó la frente de su hija. No estaba sola, mi amor. Tenía a personas valientes a mi lado, y te tenía a ti, aunque aún no habías nacido. Mientras apagaba la luz y cerraba suavemente la puerta, Guadalupe comprendió que quizás ese era el verdadero poder de su historia, no el triunfo sobre Rafael Montero, no la exposición de las injusticias, ni siquiera la reivindicación personal, sino este legado de valor que ahora podía transmitir a su hija, y a través de la fundación, a tantas otras mujeres. El peso de las palabras, ese hijo no es mío, aborta ya, se había transformado con los años. De ser una sentencia de destrucción, se habían convertido en el catalizador de una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva forma de entender la fuerza que puede surgir del momento más oscuro. Y mientras la luna iluminaba el jardín de bugambilias, Guadalupe supo que nadie olvidaría lo ocurrido, no porque fuera una historia de venganza o de caída de los poderosos, sino porque era, sobre todo, una historia de verdad, la verdad que, como había dicho Dolores, siempre encuentra su camino.